Tecnológico Nacional de México, Campus Tehuacán. Este proyecto tiene como título Geotecnia en la zona superficial de Ciudad Cerdán. La asignatura Taller de Investigación 1. Integrantes: Romero Hernández Pablo Ismael, De la Luz Contreras Ayuri, Flores Campos Jessica, Porras Puertos Bernabé y su servidor García González Arad. Un resumen breve de este proyecto nos dice que la mecánica de suelos es una parte del área de la ingeniería que está dedicada a estudiar las fuerzas o cargas que son establecidas en la superficie terrestre. La mecánica de suelos es la aplicación de las leyes de la mecánica a los problemas de ingeniería que tratan problemas relacionados a la consolidación de partículas subatómicas y de los sedimentos. La ingeniería civil se desarrolla en este ámbito. Antes de realizar cualquier tipo de construcción, uno de los pasos fundamentales es realizar un estudio característica del suelo, con el objetivo de conocer las propiedades del mismo y cómo se puede aprovechar para el uso que deseamos. El tema de este trabajo a realizar es un reconocimiento de suelo en la zona de Ciudad Cerdán. Este reconocimiento será para identificar el suelo de Ciudad Cerdán, sus características, el tipo de suelo. El lugar para reconocer el suelo será en Ciudad Cerdán, con dirección Avenida 16 de Septiembre, número 708, Barrio de Jesús. Tenemos una pequeña imagen en donde a simple vista podemos observar las características del suelo, que a simple vista tenemos vegetación, un poco de basura orgánica y la característica principal de este proyecto será realizar un muestreo para clasificar el tipo de suelo en la zona mencionada. Para ello se toma en cuenta las características volumétricas y gravimétricas como peso volumétrico, porosidad, saturación, compacidad, permeabilidad, plasticidad, etc. Objetivo general: estudiar la superficie del suelo de Ciudad Cerdán para conocer sus características del suelo. Objetivos específicos: identificar y delimitar la zona del suelo a estudiar. Identificar el suelo, sus características y propiedades del suelo. Clasificar el tipo de suelo. Tener un registro y dar a conocer los datos obtenidos. Determinar las propiedades del suelo a estudiar. Justificación: los estudios del suelo permiten conocer las características físicas, químicas, mecánicas del terreno donde se piensa construir. En el municipio de Ciudad Cerdán, los estudios de suelo son tan vital importancia para que una construcción sea operante y que no sea vulnerable ante sismos o inundaciones. El municipio de Ciudad Cerdán está rodeado por montañas en el cual, por el crecimiento de población y las inversionistas están construyendo sin contratar profesionales en construcción. Este proyecto tiene la finalidad de registrar las propiedades del suelo y tener un registro de los datos obtenidos para construir. Las metas de este proyecto son conocer perfectamente el suelo para cualquier tipo de cimentación, construir en la zona alta y baja, conocer la profundidad del suelo sea apto para construir y tener el registro de ensayos del suelo investigado. La planificación. Ubicación del lugar: Ciudad Cerdán, con dirección Avenida 16 de Septiembre, número 708, Barrio de Jesús. Realizaremos métodos de muestreo. Obtener el suelo alterado e inalterado, que consiste en llevarlo al laboratorio para conocer las características del suelo aplicando diferentes prácticas. Procedimiento para la extracción de muestras alteradas. 1. El peso mínimo de la muestra será de 40 kilogramos, aunque para simplificar el trabajo muy probablemente será de menos masa, que es la cantidad de suelos que comúnmente se requiere para realizar las pruebas en materiales de terracería. 2. Esta cantidad deberá obtenerse de una muestra representativa mediante el procedimiento de cuarteo.
3. El espaciamiento de los sondeos y el número de muestras que se tomen deberán estar de acuerdo con la homogeneidad del suelo y el tipo de estudio de suelo que se trate. 4. El suelo que presenten pocas variaciones en sus características es espaciamiento en los sondeos será mayor que en los suelos heterogéneos. Igualmente, en los estudios preliminares, el espaciamiento será mayor que en los estudios definitivos. 5. Para obtener la muestra es necesario que realicemos una ranura vertical en una de las paredes de 20 centímetros de ancho por 15 centímetros de profundidad. Se recogerá el material y asimismo se colocará en un recipiente. 6. Al tener la muestra en el recipiente, para facilitar el traslado, colocarlo en un costal o en una bolsa. A continuación, las muestras cúbicas inalteradas. Son aquellas en las que se conservan la estructura y el contenido de agua natural del suelo en el lugar donde se toma la muestra, por lo que su obtención se traslada en envase y después en transporte. Requieren cuidados especiales a fin de no alteradas. Son generalmente cúbicas de aproximadamente 40 centímetros por lado, que se recubren con una membrana impermeable hecha de manto de cielo, parafina y brea para protegerlas y evitar la pérdida de agua durante el transporte y almacenamiento. Después serían los materiales para la obtención de muestras cúbicas inalteradas. 1. Picos. 2. Palas. 3. Barretas. 4. Espátulas. 5. Cucharas de albañil. 6. Machetes. 7. Arcos con cegueta. 8. Parafina y brea. 9. Manto de cielo. 10. Anafe. 11. Carbón. 12. Encendedor. 13. Recipiente metálico para calentar y mezclar la parafina con la brea, entre otras. Procedimiento de obtención. Los materiales que se obtuvieron sobre las muestras cúbicas inalteradas se obtienen de suelos finos o arenosos que pueden labrarse sin que se desintegren. Trabajos previos. 1. Se limpia la superficie donde se extraerá la muestra eliminando toda la materia orgánica, polvo y basura o cualquier otra sustancia que pueda contaminarla. 2. Inmediatamente antes de efectuar el muestreo se prepara una mezcla de 4 partes de parafina por una parte de brea, fluidificadas por medio de calor. Dicha mezcla se conserva a temperatura tal que la mantenga en estado líquido hasta Relaciones ser empleada. gravimétricas y volumétricas de los suelos. En los suelos se distinguen tres fases constituyentes: la sólida, partículas minerales; la líquida, generalmente agua; y la gaseosa, generalmente aire. Entre estas fases es preciso definir un conjunto de relaciones que se refieren a sus pesos y volúmenes, las cuales sirven para establecer la nomenclatura necesaria y para contar con conceptos mensurables, a través de cuya variación pueden seguirse los procesos ingenieriles que afectan a los suelos. Esos conceptos mensurables son el peso volumétrico seco, peso volumétrico de los sólidos, peso volumétrico saturado, peso volumétrico sumergido, peso volumétrico relativo, el contenido de agua, relaciones de vacíos u oquedad, porosidad, composidad relativa, grado de saturación, densidad, entre otros. Para definir y aclarar las relaciones de fase, se ha utilizado tradicionalmente un diagrama esquemático de las diferentes fases que componen un suelo. Modernamente se hace énfasis en los diferentes volúmenes de un suelo, relacionándolos con las diversas masas, como se muestra
A continuación, en el esquema que representa un sistema geofósico Consolidación. del ¿Qué suelo. es la consolidación? La consolidación de suelo se refiere al proceso en el que el volumen de un suelo saturado disminuye debido a una tensión aplicada. Esta tensión aplicada puede ser causada por cargas naturales o cargas provocadas por el hombre, que es cuando hacemos construcciones, edificamos puentes. ¿Cuál es la diferencia entre consolidación de suelos y compactación de suelos? Muchas veces llegamos a confundir estos dos conceptos porque podemos pensar que es lo mismo, pero no. La consolidación de suelos se puede ver cuando el grado de saturación es mayor a 1 y en el lado de la compactación el grado de saturación tiene que ser igual a -1. Eh, en la consolidación, la carga que provoca la consolidación es a un largo plazo y más sin en cambio la compactación es a corto plazo. El proceso de consolidación se divide comúnmente en 3 etapas. La consolidación unidimensional. Esta sucede al principio, cuando comenzamos a aplicar la carga, es cuando sucede. La consolidación inicial es una rápida pérdida de volumen en la masa del suelo. Y la consolidación primaria es el cambio de volumen de un suelo de grano fino causado por la expulsión de agua de los vacíos. La prueba del edómetro. La prueba es una de las pruebas de laboratorio más importantes y más comúnmente realizadas en la ingeniería de geotecnia. La prueba del edómetro tiene como objetivo medir el desplazamiento vertical de una muestra de suelo cilíndrica saturada sometida a una carga vertical mientras está registrada radialmente. Veremos en las partes del edómetro. Una de las partes es el pistón de formímetro, el tornillo de frenado, soporte, placa y contrapeso. Esta es una de las pruebas más importantes de la geotécnica, ya que determinaremos la resistencia del suelo. Uno de los objetivos principales de esta es determinar los esfuerzos principales mayor y menor de falla. El material que utilizaremos es el anillo de carga, pistón de carga axial, dispositivo de carga axial, calibrador de pie de rey, cámara de compresión axial, dispositivo de control de presión, balanza, vaselina, tanque de almacenamiento de agua. El procedimiento, como primer paso tenemos es determinar con el calibrador de pie de rey en la muestra del suelo el cálculo de diámetros superior, central e inferior para proceder al diámetro y determinar el área del espécimen. Se procede con la balanza de presión a la determinación de la densidad de la muestra y el volumen de la muestra con el estado natural. Como siguiente paso tenemos ir al laboratorio. Se procede a la preparación de la máquina de compresión traxial. De igual manera preparamos la muestra y una vez obtenidas estas dos cosas, se procede al inicio del ensayo traxial. La muestra es ubicada en la máquina por el laboratorio y cubiertas por las cámaras cilíndricas. Con esto se inicia el ensayo de traxial, llenando de agua que cubra toda la cámara cilíndrica. Después se procede a vaciar el agua de la cámara cilíndrica y luego a la desarticulación de la muestra de látex
Y En eso sería conclusión de este todo. protocolo de investigación de la geotecnia de Ciudad Cerdán, el estudio de la mecánica de suelos es la base de obra, ya que si la resistencia del suelo es buena, la construcción no sufrirá ni daños ni hundimientos. También podemos mejorar el suelo y solucionar los posibles problemas que tenga, al estabilizarlo haciendo una cimentación profunda si es necesario. También, cuando el suelo no es estable y la construcción tiene columnas, losas o muros, estos pueden inclinarse o hundirse. Tecnológico Nacional de México, Campus Tehuacán. Este proyecto tiene como título Geotecnia en la zona superficial de Ciudad Cerdán.